la ES 2087-94 y soy estudiante de la UVEG. El módulo se llama Derecho Procesal Penal Volumen 2 y el reto ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? La literatura ha analizado cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden del centro a la periferia, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. La difusión desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se diseminan desde países periféricos a países centrales. La reforma de los procesos penales latinoamericanos no es meramente un contraejemplo a los modelos existentes, sino que constituye la base para un nuevo proceso teórico. Se ubican las reformas procesales penales dentro de la historia del proceso penal latinoamericano, se describen los orígenes intelectuales y el contenido de las reformas, se explican los principales factores detrás de ellas. De igual manera, el concepto de red de expertos activistas y describe cómo difiere de las tres principales categorías teóricas existentes. Las reformas pueden ser caracterizadas como un caso de difusión desde la periferia y refuta en un número de posibles cuestionamientos a esta caracterización. Los términos inquisitivo y acusatorio. En el acusatorio se referirá a procesos penales que son orales y públicos. Se distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento. Y en cuanto al inquisitivo, se referirá a procesos penales que presentan los rasgos totalmente opuestos. La difusión desde la periferia. La teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría literal de las relaciones internacionales enfatizan la idea que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuestas a problemas, procesos políticos y sociales, o estímulos externos similares. La noción de que un número de elementos contingentes pueden o no alinearse fortuitamente para producir un trasplante legal. Hay otras teorías que enfatizan la direccionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Los estados, mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos, es como adoptan algunas leyes o procesos. De acuerdo a la sociología institucional, la teoría constructiva de las relaciones internacionales y análisis postcoloniales son trasplantes legales basados en la noción de prestigio. La difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas a los países centrales. En este modelo, los países centrales pueden influenciarse mutuamente respecto de la adopción de leyes, normas y políticas, así como competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. Sin embargo, estos últimos y sus actores están limitados a ser receptores de las leyes, normas y políticas públicas que son producidas y diseminadas desde los países centrales. La difusión desde la periferia articula y tiene un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales. En consecuencia, en contraste con los otros dos modelos, la historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de las leyes. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos, sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores incluyen imposición, presiones e incentivos externos, la emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas. Las campañas de redes transnacionales son importantes por al menos tres razones de difusión de la periferia. El estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales tales como África, América Latina y el Medio Oriente. La posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar a otros países puede tener el entendimiento globalizado. La periferia, la difusión puede ser horizontal o semi-horizontal. Las leyes, normas y políticas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos. En el caso de la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de las leyes. Los códigos inquisitivos latinoamericanos. En 1808, en Francia, se adoptó el modelo inquisitivo representado por la Ordonnance criminelle.
de 1970, siguiendo la tradición inquisitiva continental europea. Se estableció una investigación preliminar secreta y el imputado tenía los derechos muy limitados. Se hacía un juicio oral público. Las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales principalmente porque no les gustaban y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos y por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ellos. Se siguió el modelo católico creado por la Iglesia y las monarquías absolutas de una Europa continental. No se autorizaron el uso de tortura para obtener confesiones y limitaron el uso del sistema de prueba legal. El proceso legal fue dividido en dos fases, la investigación preliminar y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. El juez seguía la instrucción de compilar y juzgar al mismo tiempo. Estaba a cargo de la investigación preliminar y era de naturaleza muy inquisitiva. Era secreta y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba. Se le daba a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. La prisión preventiva del imputado era obligatoria.